Bien, jóvenes, una vez comprendido todo el aspecto de los antecedentes y cómo el pensamiento financiero se hace un conocimiento científico y lógicamente objeto de estudio y desarrollo desde las perspectivas, teorías económicas que ya ustedes conocen. Habíamos iniciado la segunda unidad y hoy entramos en materia a la teoría general de los impuestos. Este marco conceptual es muy importante porque te va a permitir capacitarte para poder participar en el diseño de una política fiscal o en una propuesta de reforma o iniciativa de ley en el ámbito tributario. En ese sentido, quiero situarlos a ustedes y que conozcamos cuáles son las fuentes de ingresos con que cuenta el Estado. La Constitución Política de la República establece los impuestos o tributos, los arbitrios, las contribuciones por mejoras. Pero aquí tenemos un desglose porque hablamos del gobierno general que incluye a todas las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas del Estado. De tal manera que vamos a tener impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones por mejoras, contribuciones especiales, multas, intereses, tarifas públicas, venta de bienes de capital, deuda pública interna y deuda pública externa. De tal suerte que en términos generales podríamos decir que hay dos fuentes de ingresos para el Estado, una de orden interno y una de orden externo. Dentro de la fuente interna de ingresos están todos los ingresos derivados de impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones, multas, intereses, ventas de bienes de capital, tarifas públicas, etcétera, más la deuda pública. Y la fuente externa, lógicamente, va a ser la deuda pública externa, que tenemos una unidad específica para conocerlo, pero hablando ya de este marco, tienen ustedes aquí entonces todas las fuentes de ingreso con que cuenta el Estado, es decir, con que cuentan el gobierno central, las entidades autónomas, semiautónomas, descentralizadas, ¿ok? Todo el sector público. Dicho eso, vamos a conocer el significado, que hay muchos, por supuesto, pero el más usado sobre qué es lo que vamos a comprender como impuesto. Me imagino que el término impuesto ya les da una idea a ustedes. Quisiera conocer yo qué tiene su mente al momento de escuchar el término impuesto. Por favor, les solicito su participación voluntaria, sin ningún problema, lo que para ustedes signifique la palabra impuesto. Buenas tardes, licenciado. Quizá un tributo, una imposición, ya sea en término económico o de otra índole. Me parece muy bien su aporte. ¿Quién me habló? Le saluda Jairo, licenciado. Gracias, Jairo. Muy buen aporte. Por favor, ¿alguien más? Sí, le caí lo que dice la palabra impuesto, algo que es impuesto para alguien más, un orden superior. Ah, muy bien, excelente. ¿Quién me habló? Omar le saluda. Gracias, Omar. Perdonen que les pregunte porque yo no tengo acá, con el objeto de hacer dinámica la presentación de PowerPoint, no estoy viéndolos en la aula. Ustedes posiblemente, bueno, yo quité la cámara para aprovechar más
cuestión de internet, que el viernes vi que nos dio bastante problema, no como ahora que está fluido. Bien. ¿Algún otro compañero o compañerita que quiera dar su aporte? Buenas tardes, Lick. Concuerdo con los compañeros, es algo como de imponer o de obligar. Ok, perfecto. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera participar? ¿Alguna vez les han impuesto algo? Revisen es decir, dije palabra impuesto, no precisamente relacionada a los tributos en este momento, no. Impuestos, en su casa les impusieron algo. Sí, licenciado, por ejemplo, las reglas del hogar. Perfecto. ¿Qué actitud tomaron ustedes? Obediente, ¿sabes? Claro, pero... Okay. No muy buena actitud, porque todo lo que se impone o lo que nos pone, nos dan una orden, o sea, como que la naturaleza humana es como que no le gusta. Conflicto. Se hace porque de plano. Ok. Llegaron a la esencia del término. Llegaron a la esencia del término y esto les va a facilitar comprender entonces lo que viene ahora en adelante. Efectivamente, por naturaleza humana, es difícil que no haya una reacción contraria a algo que le están imponiendo. Entonces, esa figura subjetiva que les dije yo, esa persona jurídica subjetiva que se crió y que se le denomina Estado, que es criado por una constitución que es una norma máxima suprema del ordenamiento jurídico, le da el sustento a esa figura subjetiva para que tenga la potestad, la facultad de imponer sin que nos pregunten si estamos o no estamos de acuerdo. Que es lo que ustedes me explicaron, que es el término impuesto, solo que en este caso tienes que considerar que esta figura necesitó de un fundamento legal para imponer, porque si se reacciona en contra de, lógicamente, estamos violando una norma jurídica y tenemos las consecuencias jurídicas de eso. ¿Me explico? En el ámbito económico, este es en el ámbito jurídico, en el ámbito económico, te lo imponen sin recibir nada a cambio. Es decir, bueno, usted va a pagar esta prestación en dinero, pero ¿qué recibís? En el momentito que recibís, para poderlo ilustrar mejor, ahora sí voy a tomar este término que ven acá, contribuciones por mejoras, que esto lo utilizan los gobiernos locales y puede hacerlo el gobierno central, pero más las municipalidades, que en alguna colonia vivíamos con calle de tierra. Llega la municipalidad y bajo este programa de contribuciones por mejoras dice, bueno, miren, yo pongo maquinaria, mano de obra, pongan ustedes los materiales, vamos a asfaltarle su calle. Dimos una contribución, pero a cambio recibimos una mejora en la infraestructura del lugar donde vivimos y como consecuencia nuestro bien inmueble va a tener una plusvalía. O sea, a diferencia de el impuesto que se establece en las leyes y que es de orden general. Esta ilustración que hice con el ejemplo de contribución por mejoras, lógicamente es de orden muy específico. Cuántas familias viven en una cuadra, que van a asfaltar esa cuadra, etcétera, ¿ok? Ahí podemos tener ya clara la diferencia entre algo que nos están imponiendo y no nos están dando nada a cambio, contra algo
que nos están indicando que vamos a colaborar, pero que a cambio nos van a dejar, en lugar de la calle de tierra, una calle asfaltada con los efectos positivos que tiene. Entonces, esta parte que ya vi que lo comprendieron bien, pues nos va a permitir entonces comprender que puede explicarse no precisamente solo de esta manera, podemos hacer nosotros nuestro propio significado de impuesto aplicado ya a las finanzas públicas, aplicado ya al tema tributario. Entonces, lógicamente, nosotros aportamos, y este término es importante, compulsiva, realizar algo o soportar una decisión ajena. ¿Ok? Es la aportación compulsiva que realizamos los particulares o que realizan los particulares al Estado, sin especificaciones generales de las contraprestaciones que debería recibir la sociedad. ¿Ok? Estas tres líneas encierran, si empezamos a desarrollarlo, nos está diciendo un montón de cosas, ¿ok? Primero que vamos a aportar, pero lo vamos a hacer no con gusto. Como dijo el compañero, lo tenemos que aceptar porque ni modo, ¿ah? No nos queda de otra. El término que él utilizó, exacto, no nos queda de otra porque cada vez que tú querés adquirir un bien o un servicio, estás pagando el impuesto, te guste o no te guste. ¿Ya? ¿Y quién lo realiza? Aquel elemento del Estado que vimos, ¿verdad? El Estado es el territorio, la población, todos los habitantes, todos los particulares. Ese aporte, lógicamente, va para el Estado. Hoy ya saben ustedes cómo se formó ese Estado moderno, cómo se formó esta organización en la cual nosotros participamos, vivimos, trabajamos, etcétera. Y la ley del ISR, la ley del IVA, la ley de los combustibles, o sea, no nos dice, no especifican si la sociedad va a recibir algo como contraprestación. ¿Ok? Específicamente dentro del tema de la teoría del impuesto. Nosotros ya sabemos con las funciones que esta sociedad, derivado de su nivel de desarrollo relativo, le ha asignado en muchos ámbitos. La seguridad, la justicia, la educación, la salud, en suma, la protección de la vida de la persona, de la familia y como consecuencia de la sociedad. De esa justicia que no se refiere a la justicia, no solo a la justicia que administra el organismo judicial, el poder judicial, no, a la justicia en términos generales, económica, social, jurídica, ¿ok? Que debe de cumplir el Estado, derivado a que esas funciones no le interesan a los particulares, no le interesa al mercado, ¿ok? A excepción de los servicios que hoy por hoy estamos viendo debilitados, como lo es el servicio de la salud preventiva y curativa, y lógicamente de la educación preprimaria, primaria, básica y de diversificado, que ante el deterioro que es adrede, ¿sí? No es un deterioro natural
porque está en manos del Estado, no. Quienes están llegando a dirigir las instituciones que prestan esos servicios son los que llevan un mandato para deteriorar la prestación de ese servicio y, claro, hacer ver a la institucionalidad del Estado que no sirve para nada. Y no estoy lejos que ustedes confirmen esa regla, pues, porque es lógico decir, tú mirás, ves que están asaltando a la gente, puede pasar un policía que no hace nada, o espera que pase el evento y de allá llega después y decís, bueno, ¿para qué va? Pero repito, estas circunstancias no son de forma arbitraria, sino que derivan, subyace ahí intereses creados, para que tengamos clara la película. Entonces, queda claro entonces el término de impuesto en el ámbito de las finanzas públicas, jóvenes, pregunto. Sí, todo claro, gracias. Muchas gracias, jóvenes. Sigamos. Si estamos claros ya de la definición del concepto impuesto en el ámbito tributario, ya en el ámbito específico de los tributos, ¿sí? Vamos a conocer cuáles son los elementos que debe de tener o requisitos que debe de llevar un impuesto. La teoría le llama elementos, pero vamos a irnos dando cuenta que constituyen esos requisitos, porque sin esos requisitos, lógicamente, no estaríamos hablando de impuestos. Esa aportación compulsiva que los particulares otorgamos o damos al Estado, que se va a plasmar en una ley, ¿sí? Es necesario que indique quién es el sujeto del impuesto. ¿Y qué vamos a comprender como sujeto del impuesto? La persona física o moral que tiene la obligación de pagar el impuesto en los términos que establecen las leyes respectivas. Persona física, y aquí creo que vale la pena para poder darme a comprender, cuando hablamos de la persona moral, es la persona jurídica. En términos económicos, voy a poner este signo acá para que estemos en línea, son lo que nosotros los economistas y administradores llamamos como las empresas, las sociedades anónimas, ¿ok? Pero se le denomina en el ámbito legal persona jurídica, persona moral a las empresas, ¿ok? Hecha la aclaración, ¿quiénes vamos a pagar las leyes entonces? Todos. Todos y cada una de las personas que habitamos un país, persona física o individual. Y la persona jurídica, ya estaba la aclaración acá. Pero bueno, es mucho mejor que les quede ahí. Y si tienen sus diapositivas, vayan anotando, por favor, ¿ok? Entonces, la ley debe decir quién o quiénes van a pagar ese impuesto. Si lo llevamos a la praxis, ustedes saben, a estas alturas del partido, que los impuestos lo pagamos todos. ¿Ya? Y pregunto, ¿cuál es la primera transacción económica que haces desde el momento que te levantás, te bañás y vas a salir al trabajo? ¿Cuál es la primera transacción económica que realizas? A ver. Podría ser el pago
El pago del pasaje, si se transporta uno. Esa es tu primera transacción. Claro, si te vas a preparar tus panes y no hay pan en la casa, tu primera transacción es cuando fuiste a la tienda a comprar tu francés, fuiste a preparar tu pan, y luego tu segunda transacción, el pago del transporte. Y si vos ves... Es que el pan te queda de una noche antes. Ok, ahí participaron tanto la persona individual como la empresa del transporte. Lógicamente, la empresa del transporte, como tú bien dices, en la noche dejaron el pan, ellos en la noche fueron a comprar gasolina o diésel y ahí pagaron el IVA. Cuando tú pagaste el pasaje, pagaste el IVA. De tal manera que la aplicación de ese impuesto, el sujeto de este impuesto, somos todas, tanto las personas individuales como la persona jurídica. Primer elemento que debe tener el impuesto, indicar sobre quién va a recaer esa imposición, quién va a soportar esa carga, quién lo va a hacer efectivo. ¿Ok? Luego tenemos el objeto del impuesto. El objeto del impuesto decía entonces que el segundo elemento es el objeto del impuesto. ¿A qué se refiere el objeto del impuesto? Es la actividad que la ley señala en forma abstracta como el motivo del gravamen, independientemente del monto, por lo que se considera, ojo, el hecho generador del impuesto. De tal manera que objeto del impuesto es lo mismo que decir el hecho generador del impuesto. ¿Cuál va a ser el objeto o cuál va a ser el hecho generador del impuesto? La actividad que la ley señala. Y como ven, va a ser una actividad de nuestra área económica. ¿Ya? El consumo, el ingreso por el lado del trabajo y el ingreso por el lado de las empresas. Entonces tenés capital, trabajo y el comercio. ¿Ok? La compraventa. Llámese IVA, llámese tax, llámese impuesto específico, ¿sí? Pero son las actividades económicas que constituyen el hecho generador del impuesto, que dentro de la teoría se le conoce como el objeto del impuesto. Luego, debe de llevar una base. ¿Y cuál va a ser la base del impuesto? Es el monto gravable sobre la cual se determina la cuantía del impuesto y se calcula de acuerdo con las cuotas o tasas por unidad. Este término de tasas, por favor, no lo vayan a confundir con la fuente de ingreso que vimos. Allá nos referíamos, por ejemplo, un ingreso del gobierno general y específicamente de los gobiernos locales, las municipalidades, es la tasa por alumbrado público, por ejemplo. Muy diferente a la tasa por unidad que constituye la base del impuesto, la que va a ser el monto gravable. Del IVA pagamos el 12% del valor de la transacción, del valor del bien o servicio que vamos a adquirir. Una tasa del 12%. Esa ley
establece la base del impuesto, el monto gravable, en porcentaje. En cambio, van a haber leyes que van a crear impuestos que no tienen una tasa, sino tienen una cantidad absoluta, una cuota. Va a ver la persona o las dos personas, que es muy chiquitita esa ley, cuando veamos la ley del cemento. 5 quetzales por cada quintal. Como ven, en términos absolutos, en términos relativos. Pero, ¿qué comprendemos nosotros o vamos a comprender como base del impuesto? El monto gravable. Ese monto gravable puede estar explicado en términos absolutos, o establecido, perdón, no explicado, establecido en términos absolutos, o bien en términos relativos, tasas por unidad. ¿Ok? Hasta acá pregunto, ¿hay alguna duda sobre el sujeto del impuesto? ¿Tenemos duda en esto, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Sí, le quedó claro, gracias. Sí, licenciado. Con el objeto y la base, ¿alguna inquietud? Bien. El silencio es más elocuente que la palabra. Y les manifestaba el tema del impuesto al valor agregado, que este es un aporte cultural en cuanto a el impuesto al valor agregado, cuando les dije 12% acá, porque realmente es un impuesto al consumo, no es un impuesto al valor agregado. Y como economistas debemos de tener claro qué significa impuesto al valor agregado. Tenemos que tener claro qué es el valor agregado o añadido. En términos generales, es la remuneración de los factores de producción: trabajo, capital, tierra, tecnología, capacidad empresarial, okay, etcétera, solo para ilustrar. Aquí tenés en forma muy sencilla un proceso de producción. A la entrada tenemos las materias primas y todos los insumos que van a ser transformados por la ecuación más eficiente. Y aquí te voy a adicionar algo. La cantidad de producto que se genera va a estar en función de la ecuación más eficiente de... Para no confundir, voy a cambiar esta como la tienen ustedes en los textos, ¿sí? Para no confundirla con esta. Trabajo más capital más recursos naturales, tierra, renta de la propiedad, etcétera, más capacidad empresarial, más tecnología. ¿Sí? Esta ecuación, mejor dicho, de esta ecuación depende tu nivel de rentabilidad. Si logras hacer la ecuación más eficiente de los factores de producción para transformar las materias primas y producir un bien final, ¿sí? Y para hacerlo gráfico, aquí hay manteca, harina, agua, sal, azúcar, huevos, ¿sí? Insumos, energía eléctrica, ¿ok? Agua, por supuesto, que entran al proceso. Y aquí, cuando decís trabajo, vas a tener al panadero y sus ayudantes. Cuando decimos capital, es el horno
el capital fijo que está ahí, ¿sí? Cuando hablamos de recurso natural, en el caso de una panadería, es el edificio, la tienda, perdón, la casa o el local en donde está situada la panadería. La capacidad empresarial, el conocimiento del que dirige el proceso productivo para producir los diferentes panes. Cada pan lleva su fórmula de materias primas e insumos que se necesitan. Y el conocimiento del tiempo del cocimiento. Tecnología va a depender de si tenés un horno a la última o todavía tenés un horno atrasado. Entonces, el efecto que el horno nuevo pueda tener en el nivel de producción de este pan. Vaya. Si comprendimos esto, adquirimos materia prima para producir un pan, todos estos generaron un valor agregado, los factores de producción. Sobre eso debería aplicarse el impuesto, porque el impuesto se llama al valor agregado. De tal manera que en cada etapa de la producción debería de aplicarse el impuesto. Y como su nombre lo indica, y se quedó así, ok, no se aplicó como originalmente se diseñó, que era para esto, por la complejidad y la necesidad de una administración muy, pero muy eficiente. Y porque tendría que tener el gobierno toda la información de toda la estructura productiva del país, de los diferentes sistemas de producción para ver cuánto valor le agregaron a este bien final y aplicar sobre eso el pan. Por ejemplo, aquí tenemos harina. Para producir harina se necesitó semilla, la tierra y sembraste trigo. Ese trigo, aquí ves un proceso de producción, la siembra de trigo. Ese trigo fue cortado y como materia prima fue utilizado para hacer harina. Mi primer proceso productivo. ¿Ok? Aquí tenías tierra y semillas. Le agregaste valor con trabajo, capital, tractores, personas que trabajan ahí y se produjo el trigo. Aquí aplicas el primer IVA a este valor añadido para producir trigo. Luego llevaste el trigo al molino de harina, que es el insumo fundamental, y se transformó en polvo blanco, que no es harina ese, en harina, aquí sí es harina verdadera, ¿ok? Ahí hay otro valor agregado, porque llevaste trigo y sacaste harina. Ese valor agregado se le debe de aplicar el impuesto. Al final la harina vino y pasa a ser materia prima para producir pan. Este valor agregado para producir pan también debería ser objeto de el impuesto al valor agregado. Aclaro esto desde ya, así se seguirá llamando, pero como economista debes de tener la visión clara de qué es lo que realmente pasa en la práctica. Simplemente es un impuesto a las ventas, impuesto al consumo, ¿ok? Nada que ver con el término de valor agregado. Digo esto, yo creo que acá viene un complemento adicional. Un ejemplo adicional puede ayudar a ilustrar este método. Tenemos el caso del PIB de 3 sectores. Supongamos que los sectores son: 1, agrícola produce maíz. 2, sector industrial produce masa. Y 3, la artesanía o la fábrica para hacer tortilla. Para producir maíz, recursos naturales 10, capital 5, trabajo 2, capacidad empresarial 3, 20. Si tú ves,
aquí hay un proceso productivo para producir maíz. Y fuera aquí están los factores, ¿sí? Tierra, capital, trabajo, capacidad empresarial. Este 20 debió de haber sido objeto de el impuesto al valor agregado. Pero si tú ves, 20 se constituye en la materia prima para hacer más seca. ¿Ok? Necesitó de recursos naturales 3, de capital 10, trabajo 3, capacidad empresarial 4. Si ves, materia prima 20 más el valor agregado, aquí el valor agregado fue ya de 10, 16, 20. ¿Ok? Nuevamente 20. Aquí fue de 20, aquí el valor agregado fue de 20. Pues, 12% de estos 20, más 12% de estos 20, más el 12% del valor que se agrega al hacer tortillas, que aquí tenés 15. Ese sería, dentro de esta cadena de producción, el impuesto al valor agregado final. ¿Ok? Así debía de aplicarse en la realidad, de acuerdo a su término. Pero como repito, simplemente es un tax, simplemente es un impuesto a las ventas o un impuesto al consumo, que es lo mismo, ¿no? Compra-venta. ¿Estamos? Hecha esa aclaración, como repito, estábamos hablando del tema de las tasas, de poner impuestos en tasas, el IVA la tiene, sí es importante aclarar que ese impuesto al valor agregado no se aplica como debería de aplicarse. Punto. Dicho eso, el otro elemento con el que debe de contar un impuesto es la fuente. Y la fuente se refiere a la riqueza de la persona física o moral, ya sabemos que la jurídica, de donde provienen los fondos monetarios para pagar el impuesto. En términos generales se puede señalar capital y el trabajo. Vas a iniciar un emprendimiento, necesitas capital, vas a ser una persona moral o jurídica. Vas a vender tu fuerza de trabajo calificada o no calificada, vas a tener un ingreso, ahí está el trabajo. En suma, la fuente de todos los impuestos, analizarlo desde cualquier punto de vista, va a ser el capital y el trabajo. Y como ves, toda esta estructura también deviene de la teoría keynesiana. El ingreso de las familias, al prestar su trabajo, una parte va al consumo, ahí pagas un impuesto. Otra va al ahorro. Dependiendo de tu nivel, pagaste impuestos sobre la renta. Pero todavía ahorras, todavía pagas impuestos sobre los intereses que ese mínimo, regular o alto monto de ahorro que tú tengas. Esto que estoy manifestando es la realidad. Entonces, si tú ves la teoría económica, el estudio que llevan ustedes, o que llevamos todos para poder optar al grado de economistas, si logramos comprenderlo bien, ves que deviene de la realidad. Todo el conocimiento surge de la realidad. Lo viste cuando vimos ese pasón de la comunidad primitiva y cuando se generó el bendito excedente. Ese excedente, la renta líquida, es objeto de impuesto de los ingresos de la inversión de capital y del ingreso que se obtiene por el trabajo realizado. De esto ya deviene, repito, el otro impuesto al consumo. Entonces, como tú ves, cuando uno comprende la realidad, la praxis, es más fácil interpretar qué es lo que te está explicando la teoría.
Entonces, si tú te recuerdas la teoría keynesiana, en la parte que habló, que él no habló de impuestos per se, habló de una política fiscal para poder detener el ciclo. Pero sí habló que ante la falta de trabajo, lógicamente ante la falta de ingreso, alguien debería de ocupar esos factores y darles un ingreso. Esa es la manita que necesitaba la mano invisible de los clásicos. ¿Ya? Que repito, a nivel, y te lo insisto, para que veas que estamos hablando del capitalismo, te lo insisto, a nivel micro, los clásicos, los neoclásicos, tienen razón al indicar, pero ellos no lo dicen como a nivel micro, pero a nivel micro sí hay un ajuste automático. Nosotros, ante la escalada de precios de muchos productos, tuvimos que realizar un ajuste, tomar una decisión como familia, como persona, ¿sí?, de la mejor administración de mi ingreso. Entonces, ante el incremento de precios en esto, vamos a tomar decisiones para lo esencial. Aquí puedes explicar tú por qué ante el incremento de los precios de las gasolinas y del diésel, no bajó el transporte, se esperaba que bajara. Pero no bajó el tráfico, perdón, no el transporte, sino el nivel de vehículos en la capital. ¿Por qué? Porque el transporte es esencial. Carecemos de un transporte público. Aquellos buses rojos, todos viejos, ya no están prestando el servicio. El número de buses que lo está prestando no era el mismo pre-pandemia. ¿Ok? De tal manera que ahí indica sí. Las familias tomaron decisiones pues sin que interviniera nadie, ese es el ajuste automático. Tú tomaste decisiones y dijiste, no, mi ingreso va a ir ahora a lo esencial. Y lo esencial es esto. Todo lo que podía antes yo compraba, lamentablemente, por no ser esencial dentro de la asignación o administración de mi ingreso, no es ok. Ahí comprendes que efectivamente el mercado sí tiene un autoajuste automático porque lógicamente el consumidor, en este caso del crecimiento generalizado de los precios, el ajuste lo tomamos las familias, punto. De aquellos productos que dejamos de comprar porque había que orientar esos pistos para los otros productos esenciales, pues se les va a caer la demanda en ese ajuste automático. Vale. Pero ese ajuste automático no es suficiente, porque nosotros no estamos con ese ajuste combatiendo la inflación. Al contrario, ante la pérdida de poder adquisitivo de nuestro ingreso, tuvimos que apretarnos el cincho. ¿Ok? No es un ajuste de mercado automático a nivel general. ¿Ok? Pero no deja de ser un ajuste a nivel micro. No para atacar la inflación, ojo. Por lo tanto, alguien tiene que hacerlo. Pero esa caída de demanda de esos productos que no son esenciales para la mayoría de las familias y destinamos nuestro ingreso a lo esencial, bajó su demanda y por ahí vas a entender que viene lo que llamamos señales de un estancamiento y posible contracción, que se puede agudizar dependiendo de la forma que los gobiernos adopten o de la política que los gobiernos adopten para poder, ahí sí, enfrentar directamente el tema de la inflación. ¿Okay? Sí. Dicho eso, queda claro entonces que la fuente del impuesto en términos generales son dos: capital y el trabajo. De ahí viene el tema del monto gravable.
que lógicamente va a ser la cantidad de dinero sobre la cual se va a aplicar el impuesto. Cuando ya los compañeros estén exponiendo las leyes, ven entonces por qué hay necesidad de esa unidad, que prefiero yo que la investiguen para ponerlos en contacto con ese orden jurídico y van a probar esto. Entonces, ¿qué me vas a explicar el grupo que le toque el IVA? Me va a explicar quiénes son los sujetos, cuál es el objeto del hecho generador, cuál es la fuente allí. ¿Ya? Esa va a ser tu exposición, o sea, estudiar la parte jurídica no por derecho, sino estudiarla para poder explicarlo en términos económicos. Entonces, te estoy dando desde ya los elementos que vas a sacar de las leyes. Por lo tanto, no vayas a mandar en tu trabajo todos los artículos porque no estamos pidiendo eso. Analiza la ley y vas a decir, el impuesto al valor agregado, el sujeto del impuesto es tal, el hecho generador es tal, la fuente es tal, el monto gravable es tal, ¿ok? Y esta ley tiene regímenes de excepciones, ¿sí? O de exenciones. Están exentos del pago del IVA X, Y, Z. ¿Ya? Ese es el informe que necesito que ustedes desarrollen y nos lo den en clase en 5 minutos, si mucho, 10 minutos les vamos a dar, porque espero que me estén comprendiendo qué es lo que nos van a exponer a todos de esas leyes, ¿ok? Luego tenemos la cuota. Lógicamente, va a ser un impuesto que se fija de forma absoluta, independientemente del sujeto y el objeto del impuesto. ¿Por qué independientemente del sujeto y del impuesto? Te lo dije. El impuesto es de 5 quetzales por cada quintal. No tiene nada que ver con el sujeto del impuesto ni con el objeto del impuesto. Dijimos que esta era la actividad, ¿no es cierto? El hecho generador y el sujeto, la persona individual o jurídica. No está diciendo quién. La ley dice, por cada quintal que se venda, o en otras palabras, por cada quintal de cemento que se compre, se va a pagar en forma absoluta una cantidad, 5 quetzales. A eso se refiere. ¿Qué significa entonces? Que van a haber leyes que no van a tener otros elementos por la naturaleza del impuesto. ¿Ok? Y luego tenemos la tasa explicada como un impuesto, pero relacionada no con un servicio público, sino como la tasa en términos relativos o proporcionales, en porcentaje, aplicada en unidades monetarias que van a representar el valor que se está grabando por unidad imponible. Y esta sí va a depender del sujeto y objeto del impuesto, que ya lo veníamos viendo. ¿Ok? La tasa del impuesto sobre la renta va a depender del nivel de renta líquida. Va a depender del sujeto, si es la persona individual o si es la persona jurídica. Y de la actividad o del hecho generador. Si es la persona individual, el hecho generador va a ser el trabajo. Si es persona jurídica, en el ISR, va a ser su renta líquida, va a ser la rentabilidad de la inversión que hizo,
el capital. Y el objeto, ¿ok? Es inversión en producción de bienes y servicios para la persona jurídica. Y el objeto del impuesto de la persona individual, lógicamente, la actividad de la prestación del servicio de nuestra fuerza de trabajo calificada o no calificada, material o intelectual. En otras palabras, trabajo. En términos simples, es el 12% en el IVA, y allá en el caso del ISR, pues vas a encontrar que para la persona individual puede ser 7%, o bien puede entrar dentro de la escala de que está entre 15 y 25%, dependiendo del monto de la renta líquida. Algunos chispazos estoy dando del contenido de las leyes para fines de explicarme, para fines de ejemplificar, pero eso lógicamente nos lo van a dar ustedes en la investigación que hagan. ¿Ok? Pregunto, ¿está claro el tema de los elementos del impuesto? El sujeto, ya me dijeron que sí, el objeto, la base, y lógicamente lo que vimos de último, queda clara la fuente, el monto gravable, la cuota y la tasa. Bien. Espero no hayan dudas, pues. Una vez conocidos los elementos, y en este caso vamos a profundizar un poquito en las características de la tasa. ¿Ok? La tasa, que en términos proporcionales y expresada en porcentajes, se aplica en un impuesto. La primera característica es que la tasa puede ser proporcional. Independientemente del objeto, independientemente del hecho generador del impuesto, la tasa será la misma. En el ISR hay dos regímenes, el general y el del 7%. 7%, todas las personas individuales y o jurídicas que se inscriban o adopten en su negocio o en su prestación de servicios el 7%, ese es un ejemplo de una tasa proporcional. ¿Ok? Todas las compraventas, 12% de IVA, proporcional. Ganés 1 millón al mes, vos pagás 12%. Ganés el salario mínimo, vos pagás el 12% en cada transacción que realices. ¿Ok? Y lógicamente va a ser independientemente de que te lo ganes como trabajador o como emprendedor, como empresario. La tasa también puede ser progresiva. Cuando la tasa aumenta, aumenta el monto gravable. El único impuesto que tiene cierta progresividad es el ISR, porque dependiendo del nivel de la renta líquida, así es la tasa que vas a pagar. Llevémoslo al caso del ISR de la persona individual. El que gana 48,000 o menos, la tasa del impuesto es 0.
¿Ok? El que gana 60,000, ya va a haber una tasa del impuesto sobre la renta. Lógicamente, puede disminuir ese pago si presenta su planilla en donde tiene derecho hasta reducir 12%. Sí, de hasta 112,000 más o menos al año, te aceptan la nómina del IVA y lógicamente y vas a... es deducible de el ISR si ganas 60,000, de tal manera que si fueran 60 al año, no vas a pagar ISR. Por arriba de 60, lógicamente, si no estoy mal hasta 80, pero lo voy a dejar para los grupos, si no les voy a dar todo el chivo, ya pagás 15%, y de tal monto para arriba ya pagás el 20%, y de ahí para adelante el 25%. Si ves a monto, a renta líquida mayor, la tasa va a ser mayor. Vemos ahí cierta progresividad. Y te recuerdas en los antecedentes, vimos aquel aporte allá en los primeros siglos de que se habló que debería privarse los impuestos directos sobre los indirectos y la tasa debería ser progresiva. ¿Ok? Que repito, fueron los aportes teóricos que le vinieron dando forma a la estructura impositiva que hoy conocemos de forma sistemática. ¿Ok? Entonces, vamos a estar frente a una tasa. Aquí sí se refiere a la tasa progresiva cuando la tasa aumenta, no el monto líquido sea mayor, ¿ok? No. Cuando la tasa aumenta, lógicamente va a aumentar el monto gravable. ¿Ok? La tasa puede ser regresiva. Acá la explicación de la regresividad, la teoría nos la da indicando que a medida que la tasa aumenta, pero no en relación a la renta, sino al objeto del impuesto. ¿Qué dijimos? ¿Qué era el objeto del impuesto? El hecho generador. Entonces, aquí sí hay una relación directa con ese hecho generador. De tal manera que vamos a estar frente a una tasa regresiva, porque a medida que aumenta, en función al hecho generador, y el hecho generador, dijimos en términos generales, capital y trabajo, hoy por hoy estaría aplicándose tasas mayores a ingresos menores. Entonces no se va a cumplir con principios que vimos, que nos lo aportaron, ¿ok? Que repito, esto es lo que nos dice la teoría. Pero para que tú comprendas la regresividad, la vamos a comprender mejor en el siguiente sentido. A medida que la tasa aumenta en relación a cualquier nivel de ingreso. Entonces, sigue aumentando la tasa aunque tu salario mínimo no aumente. Por lo tanto, si aumenta la tasa y se mantiene el salario mínimo, se está quedando más con parte de tu ingreso, ¿ya? En un nivel mínimo de los salarios, que no va a ser lo mismo con aquel que tenga 40 salarios mínimos de salario mensual, por ejemplo.
¿Ok? Y va a resultar entonces que van a pagar menos los que tienen mayores ingresos que los que tienen menores ingresos. Me explico ahora. El salario mínimo. Si la tasa del impuesto al valor agregado, a las ventas o al consumo para hacerlo familiar, la pasa 12 a 17, 5% más, y el salario mínimo, que se mantiene casi invariable, o sea, ya va a pagar, en lugar de 12 centavos, ya va a pagar 17. De tal manera que el Estado está absorbiendo el 17% de cada quetzal que tú ganas. ¿Ok? Ese 17% al ingreso o a 10 veces el ingreso del salario mínimo, estarías hablando de aquel que gana 30,000 al mes. La cantidad que va a pagar en el mes de IVA con relación al monto de lo que gana va a ser menos del 17%. ¿Ok? En esa línea estamos frente a una tasa regresiva porque está afectando más o está sobrecargando más a niveles de ingresos menores que a niveles de ingresos mayores. Cualquiera dice, pero si todos pagamos el 17%, por supuesto, pero no todos ganamos 30,000 pesos al mes. ¿Cuánto representa eso de los 30,000 y cuánto representa eso de los 3,000? ¿Ok? ¿Queda clara la regresividad, jóvenes? Disculpe, licenciado, no me quedó claro esa regresividad. No, perfecto, perfecto. Es importante, ¿ya? Porque, como les dije, no paso si no logro explicarme bien. ¿Ok? Hoy es una tasa del 12% del IVA. ¿Ok? Ajá, sí. ¿Cuánto representa ese 12% de todas aquellas personas que tienen un nivel de ingreso mínimo? Y el mínimo vamos a ponerlo en 3,000. ¿Ok? Para ejemplificar. ¿Y cuánto representa ese 12% en aquel ingreso de 10 salarios mínimos al mes? 30,000. ¿Ok? Asumiendo y no asumiendo la realidad, los 3,000 no te alcanzan ni para el costo de la canasta alimentaria, entonces tú pagaste los 3,000. Si tienen su calculadora, por favor, ya se las pedí, que la deben de tener a la mano. Toma los 3,000 quetzales al mes y lógicamente sácale el 12%. Y en términos absolutos de esos 3,000, pagaste 360 de IVA al mes por tu nivel de consumo. Pero el de que gana 30,000, que también paga el 12%, que sí puede atender todas sus necesidades, todavía tiene margen de ahorro, asumamos que va a orientar
el 40% al consumo y el 60% al ahorro, o hagámoslo 50-50. Ok, que no es así, pero bueno, vas a vivir con 6,000 pesos o con 10,000 para cubrir los gastos. Entonces, 10,000 para el consumo por punto 12, 1,200. En términos absolutos es más que 360. Pero yo divido 1,200 dentro de 30,000 para sacar los términos relativos y es del 4%. Refleja el 4% de los 30,000, mientras que los 360 quetzales que paga el que gana el salario mínimo representan el 12% de su ingreso. Y el que gana 30,000, que paga el 12%, ¿sí? Va a pagar o representa para su ingreso 4% de su ingreso, paga de IVA y paga más. Y te estoy hablando de una tasa proporcional. En términos relativos está pagando menos el de mayor ingreso que, o sea, la carga del impuesto para el del mayor ingreso en términos relativos es menor a la carga para el del menor ingreso. A pesar de que es una tasa igual, ¿sí? Proporcional, como lo vimos allá, está castigando más al que tiene menos. Entonces, a medida que la tasa se incremente, el peso de lo que va a pagar el de menor ingreso va a ser mucho mayor al que va a pagar al que tiene un ingreso mucho mayor. ¿Ok? Ahora sí, espero haberme explicado. Sí, gracias, Lee. Ok, Gracias. perfecto. Dicho eso, a ver dónde nos quedamos. Pasa, perfecto, acá. Y luego viene la unidad. Tenemos entonces proporcional, progresiva y que es importante, que hay impuestos que se establecen en unidad de medida y lógicamente están señaladas y contenidas en las leyes respectivas para fijar el impuesto. Y la unidad de medida puede ser en piezas, ¿sí? O medidas específicas. También se puede optar, pero esta ya no es una característica de una tasa, sino que un ejemplo de una unidad de medida, lo que nos van a decir los señores de la ley de cemento, por cada quintal. Es una medida, ¿va? 100 libras. Esas 100 libras de cemento, cada bolsa de 100 libras de cemento que se trance en el mercado va a pagar un impuesto. A eso se refiere este impuesto sobre la unidad. Todos estos es ad valorem, sobre el valor. ¿Ok? Y este es sobre la unidad. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Bien. Si ya comprendimos los sujetos, las características los elementos del impuesto, las características del porcentaje que debe de incluirse en la ley para estos benditos impuestos, ¿cómo se clasifican los impuestos? Y puede ser impuesto temporal o permanente. La vigencia en el tiempo del impuesto determina la temporalidad. Temporales, como su nombre lo indica, van a existir un tiempo. Ejemplo, los impuestos extraordinarios,
el impuesto que se llama ahora el ISO, ¿sí? O el impuesto que estableció para efectos de la paz, que vigente en 2 años, en 5 años, en 10 años, es temporal. Y los impuestos que son la fuente ordinaria de ingresos del Estado, son permanentes en el tiempo. ISR, IVA y todos los impuestos específicos que vamos a conocer en la estructura impositiva. ¿Ok? Ad valorem o específicos. Ad valorem es el porcentaje que se aplica sobre el valor de una unidad gravable. Específico, la cantidad absoluta por unidad imponible. Lógicamente, los vamos a comprender mejor si los ilustramos. Okay. El ad valorem ya se los manifesté, ¿verdad? Un impuesto específico, hagan el impuesto específico para los derivados del petróleo. Por cada, y ahí se unifica con la base de la unidad que vimos anteriormente. ¿Ok? Aparte del IVA, el otro impuesto de distribución de combustibles, que para evitar la doble tributación, ahí hay doble tributación, pero para evitarla, en el Congreso le llamaron de distribución, que está grabando el momento en que el gasolinero toma la pistola y te está llenando tu tanque. O en el momento que tú pasas autoservicio, tomas la pistola y tú mismo te lo llenas. Ese es el impuesto específico de 4 quetzales la superior, de 3 la gasolina y de ese ingreso tanto para las municipalidades, etcétera. Lo vamos a conocer quienes vean el tema de los impuestos de los derivados del petróleo. Entonces, lo ilustro para que tengas en cuenta que es un impuesto específico. El impuesto específico al tabaco, a las cervezas y aguas gaseosas. ¿Okay? A eso se refiere, y la diferencia que hay entonces entre impuesto específico y ad valorem, que el primero es un porcentaje sobre el valor de la unidad gravable. Y el segundo es una cantidad en términos absolutos de la unidad gravable o la unidad imponible. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Directos e indirectos. Los impuestos directos gravan cualquier clase de ingresos, rentas o réditos, las herencias, legados y donaciones. Las loterías. Te ganas la lotería, hay un impuesto directo sobre lo que tú estás ganando. Y los indirectos gravan el importe a la venta de bienes económicos en general. Por lo tanto, aquí entra aranceles, el IVA y los impuestos específicos, porque es sobre la venta de tabaco, sobre la venta de guaro, sobre la venta de cerveza, sobre la venta de aguas, ¿ok? En otras palabras, los indirectos afectan el consumo y los directos afectan el capital o el ingreso. Así de sencillo. Ingreso que puede ser por rentas, por réditos, por herencias, por donaciones, ¿ok? Que acá, cuando se trata de bienes inmuebles, por aquello que alguien ya haya tenido una transacción de ese tipo, y si tu familia, tu padre te dejó porque quiere dejar todo en regla y te dice, mira, vamos a hacer un contrato en una escritura pública donde yo te voy a dejar este bien inmueble, te voy a donar este bien inmueble,
una donación, lógicamente mientras viva, el disfrute, goce de la cosa, así se denomina en derecho, del bien inmueble, ¿sí? Va a ser del papá hasta que Dios lo recoja, ¿ya? Pero esa donación también paga el IVA, ¿ok? Lógicamente, si va a pagar el IVA, ya no vas a pagar, porque no pasa a ser tuyo. Tienes el documento, pero va a ser tuyo hasta que quien te lo esté donando, ¿sí?, parta con el boleto sin retorno, ¿va? Entonces, que son cositas que estoy agregándoles para no complicárselos mucho, pero que es cultura para que ustedes digan, sí, las herencias también pagan impuestos. Ahí sí es una cantidad absoluta, hay un departamento encargado de esto en el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Y lógicamente hay todo un procedimiento, todo un protocolo que ahí preparan para cuánto es lo que va a pagar uno por la herencia, y de ahí se va para que la Contraloría de Cuentas ratifique, verifique y confirme, y luego ya regresa, y entonces tu abogado, perdón, tu notario viene y va a hacer el pago del impuesto de la herencia que está recibiendo. Impuesto directo, ¿por qué? Porque lo estás pagando tú a quien te están dejando ese bien. Bien, entonces, ojo, póngale coco a las diferencias que hay entre cada uno de los impuestos o de cada una de esta clasificación que estamos haciendo. Porque también en su presentación, que me digas la ley del impuesto X, el sujeto, los sujetos, que se me olvidó decirles algo de los sujetos, porque la ley establece el sujeto que lo va a pagar, pero quien lo recibe, hay una clasificación de los sujetos: sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo va a ser el recaudador en nombre del Estado. En otras palabras, va a ser el Estado, pues, pero como el que recaude la SAT, ¿ok? Entonces, el sujeto activo del impuesto va a ser la SAT. El sujeto pasivo del impuesto es esa persona sobre la cual cae el peso del impuesto. O sea, la persona individual o jurídica que vimos allá en el sujeto del impuesto. Repito, en tu ley solo va a aparecer quien paga. Pero cuando tú lo presentes, aquí el sujeto de que el que paga es este y el que cobra es este. Entonces, el que cobra se llama sujeto activo y el que paga se llama sujeto pasivo. Que eso es el tema en derecho, pero eso sí viene a agregar valor para que comprendamos ese elemento del sujeto. Ok. ¿Hay dudas hasta acá, jóvenes? ¿Alguna inquietud, alguna sospecha hasta este momento, mis queridos colegas? Licenciada, una pregunta. El impuesto directo, póngale que en una cuenta de ahorros, pues nos descuentan cuando nos pagan el interés, nos descuentan el ISR. Ese es un impuesto, sería un impuesto directo, ese descuento. Sí, es al rédito que estás obteniendo por la cantidad que tenés en ahorro corriente o en ahorro fijo, ¿ok? Muy bien, gracias. Entonces es un impuesto directo porque lo paga el ahorrante. Es decir, lo pagamos todos los ahorrantes. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Si rédito o interés, pues, para que quede ya más claro, creo que eso nos aclara mucho más. Es decir, tu ingreso lo dejaste ahí en ahorro y vas a obtener intereses que también pueden nominarse, vas a tener un rédito, ¿ya? Una rentabilidad por ahorrar. Ese paga el 10% de lo que devenga la cantidad que tenés ahorrada en intereses, vas a pagar el 10%. Es un impuesto directo porque afecta el ingreso, no el consumo.
Los intereses forman parte de tu ingreso, de las fuentes de tu ingreso, porque cada uno de nosotros tenemos fuentes de ingreso, pues. Muchas familias trabajan, tienen ese ingreso, pero hicieron uno sus bienes y alquilan alguna casa, entonces tienen otro ingreso que se llama renta. Pero lo que reciben de la renta, más su ingreso de trabajo, constituye su ingreso total. Si le facturas al que te está alquilando, pues hombre, vas a tener que reportar el ingreso más tu trabajo. Allá cuando te apliquen el ISR lo tienes que aplicar. O sea, entra dentro del total de tu ingreso y vas a pagar un impuesto directo. Aparte de que ya pagó el 10%, porque es en el caso de ahorro. El ahorro que ya pagó el 10% por los intereses, ese ingreso ya no debería ser sujeto al impuesto sobre la renta, porque ahí hay una doble tributación. Es el mismo hecho generador. ¿Ok? Que fueron los aportes que dimos, que lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra inquietud, jóvenes?